la personalidad es lo que en último termina definiendo nuestra cercanía o nuestra lejanía. Vamos a ver qué nos dice esta importante nota que han elaborado los periodistas del programa y ya regresamos. Sí. Bueno. Doctora Carmen, para hablar de este tema nos acompaña la psicóloga terapeuta Carolina Guzmán, experta en programas de calidad de vida, que sin duda alguna es la persona adecuada para hablar de este tema. Pero, doctora, ¿qué tan recurrente o qué tan normal es que esto suceda en las familias? Sí, Alejandro, da la casualidad que a veces en temas de química, en temas de querer más a un hijo que el otro, se da a veces por esos climas de empatía que se extienden entre la otra personita y los padres. Entonces a veces se da la connotación que más de un hijo significa a veces luchar por el amor de los padres o por la admiración de ellos. Entonces es normal que esto se dé, sin embargo es posible que empecemos a evitar este tipo de diferencias. Doc, ¿qué debe hacer un padre para mantener la equidad en un círculo social tan importante como la familia? Bueno, yo le recomiendo a los padres que antes de empezar a preferir a uno de los hijos, termine de conocer la personalidad de cada uno de los hijos. Puede ser que alguno de ellos de pronto sea un poco más temperamental o quiera dominar en todo lo que es el contexto familiar. Y a veces los padres, para mantener una equidad, entonces buscan reforzar el reconocimiento por un hijo esperando que el otro se aplaque. Entonces mi recomendación es no hagamos ese tipo de diferenciación, porque lo que estamos logrando es un juego de poder, una rebeldía, que tal vez es posible que en la adolescencia empiecen como estos choques de ponerse en contra de los padres de una manera no muy sana. Hay algo que es muy normal y es el tema de los celos entre los hermanos, que sin duda alguna pasa muchas veces. ¿Cómo se maneja o cómo se debe manejar? Por supuesto, y no solo celos, a veces vienen a consulta y me preguntan, Doc, ¿y cómo es que empieza el tema de la dependencia emocional? Porque a veces yo sufro y necesito el reconocimiento del otro y busco y no puedo desprenderme de esto. Entonces esto comienza en la infancia junto con los padres. Cuando los padres tienen la preferencia por uno de los hijos, el otro empieza a buscar a ganarse el afecto, empieza una lucha y de esa manera estamos generando dependientes emocionales. ¿Por qué? Porque el vínculo es desequilibrado o el vínculo es inseguro para ese otro pequeño. ¿Es recomendable que los padres tomen estas posiciones de preferencias o realmente no? En realidad yo no recomiendo la posición de la preferencia. Yo lo que recomiendo es un poco que los padres también estén atentos a que si entre ellos hay conflicto, no usemos a los hijos de manera de darle celos al otro, ¿no? Porque a veces también tenemos este tema de los chantajes emocionales que empiezan a cubrirse allí, y sea él o ella, escogen a uno de los hijos para darle celos a la pareja. Entonces yo definitivamente no recomiendo el tema de las preferencias. Sin embargo, se ha escuchado históricamente que cuando hay un hijo preferido, ese hijo es el que llega lejos, llega a potenciar cosas, a desarrollar más su capacidad. Doc, ¿es fácil manejar esto de parte de los padres o realmente se complica muchas veces? En el día a día, el automatizarnos con el tema de ser padres y ya está, a veces impide que podamos darnos cuenta de la preferencia. A veces encontramos que los hijos empiezan a decirle a uno, ay mamá, es que Juancito es tu preferido porque a mí no me das lo mismo, y a veces las mamás no escuchamos. Entonces no es fácil darse cuenta. Sin embargo, una vez que yo empiece a percibir que mis hijos están como discutiendo mucho, que de pronto llego a la casa y no hay ambiente familiar agradable, que siempre tengo que estar estresada cuando llego a la casa, ahí es donde tengo que darme cuenta qué estoy haciendo yo como madre. Igual para el papá, sino que a veces en este punto que el padre se dé cuenta de a quién prefiero, a quién no, no es tan común. Es más común que se dé de parte de la madre tener una preferencia por un hijo. Además, también tiene que ver la preferencia del hijo con el contexto en el que creció. O sea, cada hijo tiene un embarazo distinto, cada hijo tiene unas expectativas distintas. No es lo mismo el primer hijo al segundo hijo. El primer hijo a veces es con mucho temor, como con mucha carga, como con poca sabiduría. Y a veces resulta más preferido el segundo por el tema de la facilidad de la crianza. Doc, para finalizar esta entrevista, yo quiero que por favor les una invitación a todas las personas de Juntos a las 3 a que tomen de pronto conciencia sobre este tema que sin duda alguna a muchos hijos afecta de gran manera. Mi consejo es el siguiente: el reconocimiento, el amor por el otro ser humano siempre tiene que estar presente. Así que en la medida en que yo dedique un tiempito a conocer al otro en su diferencia, voy a evitar el tema de la preferencia y más bien voy a empezar a resaltarle sus cualidades, sus talentos, sus potencialidades, en lugar de generarle un condicionamiento de la preferencia.
Y pensar que todo esto lo que genera son unos celos. Y los celos que a veces entre hijos no saben manejar. Y seguramente a ti te quieren más. Ah, no te van a necesitar. Tú no vas a dar explicaciones. Ah, no, si vamos con este, vamos a la fija. Si llegamos tarde, detrás de él, porque